¿Cuáles son los principales retos de esta transición hacia la movilidad sostenible? Como ya lo mencioné, tenemos tres graves problemas, como son la accidentalidad, la contaminación y la inclusión social. Entonces, los retos que se plantean son lograr concientizar y hacer de verdad operante una política tipo visión cero, es decir, cero muertos, desear y buscar todo lo posible que no tengamos muertos en accidentes de tránsito. Hacia allá caminan algunos países europeos y ya en Latinoamérica se empieza a hablar de esta visión cero, pero estamos muy lejos. Eso es un reto. Otro reto es el tema de la inclusión social. Y eso requiere un revolcón en el sistema tarifario de los transportes, sobre todo orientado a las personas de más bajos recursos que se les hace difícil pagar el transporte y por eso se compran una moto, lo cual a su vez influye en la accidentalidad. Entonces requerimos un esfuerzo de financiación y nuestros países latinoamericanos tienen dificultades en ese sentido porque ya a duras penas podemos garantizar la salud y la educación, pero la movilidad no ha sido declarada como un derecho gratuito. Y no quiero decir con esto que el transporte público deba ser gratuito, pero por lo menos en las personas más vulnerables debería tener una tarifa más baja. Aunque existen subsidios de transporte en los salarios, estos solo los reciben los formales, pero en Colombia, por ejemplo, y en muchos países latinoamericanos, la informalidad raya el 50% del empleo. Y el último reto es lograr esa transformación tecnológica hacia vehículos limpios. Los vehículos eléctricos en este momento son muy costosos. Los vehículos tipo tren de metro son proyectos costosos y Latinoamérica tiene dificultades para ejecutarlo e invertir, y mucho más los privados para invertir en proyectos que no les pueden sacar rentabilidad con una tarifa que no sea subsidiada. Entonces es ahí los tres retos principales: la accidentalidad, la transformación tecnológica para tener vehículos limpios y el tema financiero de los sistemas que está vinculado a la inclusión social de los más pobres. ¿Por qué hoy, en medio de la reactivación económica tras el COVID-19, se hace oportuno poner a la movilidad sostenible en la agenda de reflexión y planeación de futuro? Esta pandemia nos ha revelado muchas cosas. Hemos descubierto que no todos los viajes era necesario hacerlos, que todos los viajes no era necesario hacerlos en modos motorizados, que todos los viajes no era necesario hacerlos todos los días, que todos los viajes no era necesario hacerlos de la manera como los hacíamos. Y nos ha planteado unos nuevos retos de cómo realizar nuestras actividades. Ha potenciado el teletrabajo, ha potenciado las compras por internet, lo cual a su vez aumenta el número de domicilios y los viajes de carga hacia las residencias. Ha demostrado que los congresos se pueden hacer de manera virtual. Ha demostrado que algunas clases que no tengan prácticas o que no requieran el manejo de instrumentos en gran medida se pueden hacer con asistencia virtual. Y todo eso es movilidad. Movilidad física que estamos evitando y cambiando por movilidad virtual o movilidad inversa, cuando no vamos al supermercado, sino que es el supermercado el que viene a nosotros a través de un domicilio. Entonces, esta pandemia pues nos pone a pensar de que la movilidad sostenible sí es posible. Sí podemos, ahora que volvamos a una nueva normalidad, o como algunos dicen, a una nueva situación, porque no deberíamos haber llamado normalidad a lo que estábamos viviendo, con todas las externalidades que
nos causa el transporte en cuanto a congestión, contaminación y accidentes y ruido, pero esa nueva situación a la que vamos a volver podría ser diferente. Puede que los colegios no tengan que estar presencialmente los niños todos los días, puede que se pueda pactar que 1 o 2 días a la semana se queden en casa y se roten y vayan a otros colegios y así no haya tanto tráfico en las vías. Lo mismo los trabajos. Puede haber un gran porcentaje que continúen 2 días en casa, 3 días en la oficina y de esa manera escalonarnos para no colapsar los sistemas de transporte y no causar tantas externalidades de congestión, contaminación y accidentes. Entonces sí, el COVID-19, a pesar de todos los males que nos ha dejado, nos va a dejar muchos bienes y muchas lecciones aprendidas. Entonces la movilidad sostenible viene a aparecer en esa agenda para planear el futuro de la movilidad, para empezar a incorporar nuevos elementos en la movilidad, incluso en el mismo transporte público y masivo, donde se ha replanteado pues esas aglomeraciones, cómo se podrían reducir un poco para en el futuro evitar enfermedades y contagios, sin con esto satanizar el transporte público, que no tiene ninguna culpa en el problema, pero ese es otro tema que se tratará después.